Y para hablar un poquito más, estamos con el expresidente interino, el doctor Manuel Merino de Lama. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Primero agradeciendo la oportunidad de estar en tu canal. Un abrazo fraterno y cariñoso, especialmente a tu público que te sigue todos los días. Y estamos aquí para poder acompañarte en el programa y poder hacer algunos análisis de la coyuntura política y de los acontecimientos que se vienen, donde vamos a tener más de 42 partidos políticos participando en este proceso electoral. Vamos a tener una cartilla de figuritas. Así es. Pero yo quiero iniciar con lo que estaba mencionando, si me proyecta la imagen, señora directora, porque mencionaba de las muertes, de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales que se tuvo en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero un informe final sobre la denuncia constitucional 132 del 1 de julio del 2022, en su caso, se archiva esta denuncia no interpuesta por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en contra de su persona, con su condición de presidente de la República, a Antero Flores, Rodríguez. Arauz, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, y Gastón César Augusto Rodríguez Limo en su condición de ministro del Interior, por la presunta comisión de omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves a título de dolo eventual en agravio de dos personas, como ya conocemos, Cinti Bryan, y otros. Este es el informe final que dio por archivado estos casos. Yo quiero hacerle una pregunta. En ese momento, ¿quién dio la orden de la represión policial? Usted tenía horas o días, o horas prácticamente de haber asumido el cargo como presidente de la República, por haber sido presidente del Congreso de la República. Entonces, ¿esa orden de quién viene? ¿Quién puede dar esa orden para poder comparar el hecho con la presidenta de la República, que lleva en su mochila más de 50 ejecuciones extrajudiciales? A ver, hay que ver las circunstancias y las diferencias. Creo que eso es un tema muy importante. Efectivamente, nosotros fuimos perseguidos políticamente. Recordemos que los acontecimientos del 2020 fue un tema que estuvo organizado. Para mí particularmente fue un golpe de Estado civil que fue organizado con los caviares, con los, digamos, cercanos de los caviares. Estuvieron parte de los rojos, estuvieron parte, digamos, de la derecha. Pues también creo que eso es un tema que yo lo he analizado profundamente por los grandes intereses que se presentaban en ese momento. Inclusive yo tengo ahí documento en archivo que he encontrado donde mi propio partido político estaba en contra del proceso de vacancia contra el señor Vizcarra. En esas circunstancias, los planes operativos de las contingencias de las movilizaciones las hace la Policía Nacional. No tiene ninguna injerencia el presidente de la República, no tiene ninguna injerencia el presidente del Consejo de Ministros, ni el propio ministro del Interior, pero la responsabilidad política sí recae en el ministro del Interior. Por eso que cuando ocurren los acontecimientos del 2020, cuando mueren estos dos jóvenes, que para mí fueron sembrados, no fueron asesinados, sino lo llevaron ya prácticamente para cumplir un cometido, para un plan que se había orquestado, un plan que no lo quiso investigar la señora Zoraida Ábalos. Yo lamento, y tengo que decirlo siempre, la señora Zoraida Ábalos me inicia en primera instancia el mismo día de los acontecimientos, pero por responsabilidad, por acción, y luego la denuncia constitucional que recae en el Congreso es por inacción. ¿Por qué? Porque decía que yo debía haber previsto de que iban a haber esta movilización y yo nunca debía haber asumido la presidencia de la República. El contexto fue totalmente, digamos, preparado. Creo que ahí estos descubrimientos que han habido posterior en los medios de comunicación, de la participación que ha tenido IDL en el propio Ministerio del Interior y en el propio Ministerio Público, claramente establecen que los hechos que ocurrieron en ese momento fueron organizados. ¿Por quién? Por los caviares, por todo el Cuando sistema. usted me dice caviares, ¿a quién se refiere? Me refiero al propio partido, digamos, al cual pertenece Martín Vizcarra, al que está también involucrada la señora Zoraida Ábalos, a toda esa cofradía que... O sea, usted quiere decir que confabularon en su contra. Contra el Perú. Contra su gobierno en ese momento. Contra el Perú, porque recordemos que en ese momento habían intereses económicos particulares, que era
que ahora cuando Trump ha suspendido a través de USAID la ayuda hacia Perú, empezamos a descubrir que Soros, por ejemplo, ha recibido más de 250 millones, 50.000 millones de la plata de USAID para poder hacer sus pesquisas. Y no olvidemos que Soros también ha participado dentro de algunas donaciones al sistema de justicia. Y también, claro, y también empezamos a ver que ha tenido participación directa, medios de comunicación, de señal abierta, de señal cerrada, los medios paralelos. Igualmente también, y creo que es importante decir cuál era el acontecimiento que se vivía en el momento que correspondía. Hemos cambiado la agenda de las personas con habilidades diferentes, la agenda de las personas con discapacidad quedó de lado y se fue la agenda de género, la igualdad, digamos, entre hombre y la mujer y otros temas más que todos perfectamente los conocemos, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que quiero decir? Porque creo que es importante que la población sepa que todo ese sistema que se estableció de manera orgánica tuvo sus intereses particulares. ¿Cuáles intereses particulares fueron? En el caso de Martín Vizcarra y del propio, digamos, presidente que lo sucedió a Martín Vizcarra luego de mi mandato, me refiero al señor expresidente que cambió todo el plan, digamos, que se necesitaba la meritocracia para que el señor Castillo ponga a quien ponía como secretario Palacio, al señor Sagasti. Ya. ¿Qué cosa es lo que había de por medio? Estábamos a 20 días de debatir la ley de presupuesto, 138.000 millones se iban a debatir en 20 días. ¿Qué intereses internos tenían ellos? Solamente ellos lo saben. Porque lógicamente se dieron la posta entre ellos, porque yo duré 5 días, yo renuncié a los 5 días. ¿Qué otros intereses hubieron? El interés de la vacuna Sinopharm. En ese momento la vacuna Sinopharm era la peor vacuna. Estaban lucrando prácticamente con la vida de las personas en medio de una pandemia como es el COVID. Los resultados son los que mandan y tuvimos más de 220.000 muertos, tuvimos como país el primer lugar en 1 millón por habitante de muertos y también se debatía en ese momento los contratos con las empresas chinas. Fueron 10.000 millones que se dieron en contratos a las empresas chinas, que se hizo toda una agenda, digamos, del parte del Ejecutivo con decretos supremos, decretos de urgencia, que estuvieron enmarcados fundamentalmente en poder darle a las empresas chinas esos recursos de obras principales en el país, que el día de hoy muchas de ellas están abandonadas, que en el periodo de Martín Vizcarra se licitaron 65 obras con un monto de aproximadamente 4.000 millones, en el gobierno del señor Sagasti se licitaron 13 obras con un monto de aproximadamente 2.000 millones, y en el gobierno del señor Castillo se licitaron 17 obras por un monto también de aproximadamente 2.000 millones. Inclusive tan bien establecidos los tenían que en el gobierno, el cual me tocó estar 5 días, también se pudo, digamos, aprobar una licitación de cerca de 300 millones de soles, de la cual nunca estuvimos enterados, y cuando una comisión del Congreso inició las investigaciones, yo fui llamado a declarar y nos encontramos con la sorpresa que habían establecido ellos que una funcionaria que no era nombrada del Ministerio de Transporte y Comunicación tenía la facultad para poder firmar estos contratos. O sea, habían orquestado un sistema que estaba enmarcado para hacer y deshacer del Perú lo que a ellos les interesaba. Corrupción. Que era corrupción, de los cuales solamente de las 65 obras que licitó Martín Vizcarra, en 3 obras que han investigado el Ministerio Público, han encontrado la devolución de más de 750.000 soles, que han sido y los testigos, digamos, las personas que han declarado, dicen que Martín Vizcarra pedía el 2%. Yo quiero preguntar ese tema sobre el señor Martín Vizcarra, porque yo no me creo el cuento de buena persona, la verdad, pero quiero cerrar ese complemento, la situación y la forma que usted mencionaba de los hechos ocurridos de los asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales. En su caso fue la policía, porque usted no tenía, entiendo, en ese momento ni siquiera días, pero en el caso de la presidenta Dina Boluarte, ¿cuál es la condición, la responsabilidad? Lo que pasa es que ya hay 2 cosas diferentes. En el caso de lo ocurrido en los acontecimientos del 2020 en la presidencia nuestra, los 2 jóvenes que supuestamente fueron asesinados o murieron, se pudo comprobar en las investigaciones que hizo al más alto nivel el Ministerio Público, es que esos jóvenes fueron muertos con armas hechizas, con perdigones de plomo que no maneja la Policía Nacional. Pero las investigaciones continúan porque ellos tienen el expertise, así como la defensa la hizo IDL para estos jóvenes, tienen el expertise de tener la cooperación internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde ellos siguen, digamos, minando y buscando
ganar dinero particularmente para ellos y hacer la defensa estrictamente en el tema de derechos humanos, que en este caso particular la investigación no ha querido ser motivada por el Ministerio Público como correspondía, porque se hubiese descubierto, se hubiese comprometido cuál fue la función que tuvo el alcalde de Lima Metropolitana, el señor Jorge Muñoz, que desaparecieron las cámaras de filmación y nunca se supo. O sea, su propio partido prácticamente... Es que mi partido en ese momento también nos dio la espalda. Ahí yo he encontrado, digamos, hay pronunciamientos que hacía el partido, con Mesías Guevara como presidente del partido, y parte del comité político donde claramente ellos hacían un distanciamiento de las decisiones que tomó la bancada, que fueron las más valientes que pudieron tomarse y que son las que el día de hoy se han puesto al descubierto, que hubo todo un plan orquestado que fue contra el Perú. Y en el caso de la señora Dina Boluarte, tiene sí serios problemas porque ahí las muertes de los jóvenes, si bien no es correcto que vayan a tomar un aeropuerto, muchos de ellos han muerto con bala que está comprobado que ha sido de militares, que ha sido de policías, y entonces esa investigación tiene otro contexto, que tendrá que darse en su momento y tendrá que darse en el lugar que corresponde. Pero ¿cuál es la diferencia entre los fallecidos de su gobierno con los fallecidos que tuvo el gobierno de la señora Dina Boluarte? La diferencia es que en el caso nuestro, las investigaciones hechas a lo más profundo, queriéndose comprometer al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior y al presidente de la República, no han encontrado prueba alguna que pueda testimoniar, y porque la Constitución así lo dice, que no hay ninguna participación de los planes operativos del presidente de la República, ni menos del presidente del Consejo de Ministros. O sea, prácticamente usted no tiene responsabilidad. En el caso de la presidenta Dina Boluarte, ¿podemos decir lo mismo? En el caso porque ella es la jefa directa. Pero lo que pasa es que en el caso de la presidenta Dina Boluarte hay situaciones de muertes en otra condición. Aquí sí tiene que hacerse la investigación y tendrá que verse si es que hubieron irregularidades, tendrán que pagar los responsables. ¿No es el presidente de la República, en este caso, quien tiene el mandato directo para...? No, en estos casos no lo tiene el presidente de la República. La señora Dina Boluarte no tiene la capacidad y no ha tenido la capacidad de ordenar para que maten. No ¿El ministro del Interior? Ni tampoco el ministro del Interior. Es el plan operativo que organiza la propia Policía Nacional, o en este caso la declaratoria de emergencia que se dio, que ha sido la participación del Ejército, porque hay muertes con bala. ¿Pero qué declaratoria de emergencia se dio a matar? Porque dispararon a matar. Por eso te digo, o sea, ahí la direccionalidad que uno da, digamos, es simplemente el tema de declaración, que es testimoniado y es aprobado por el Consejo de Ministros para poder tomar una determinación de esa naturaleza. Lo que pasa que en el caso de la señora Dina Boluarte está seriamente comprometida porque ella fue asusadora de las marchas a favor del señor Castillo. Y si es que hubo una convulsión social de determinado grupo político, determinada ciudadanía, esa convulsión social en gran parte ha sido responsable ella, porque ella se usaba. Ella decía entonces ella no mandó y dijo vayan y tengan, o no pudo frenar tampoco a los policías, la fuerza militar, para que dejen de matar prácticamente. Lo que pasa es que lo propio que ella organizó conjuntamente con Castillo, ella misma lo recibió asumiendo la presidencia de la República. ¿Cuál es la visión que usted tiene o el concepto que tiene del gobierno de la señora Dina Boluarte? Pues lamentablemente yo creo que la señora Dina Boluarte no va a terminar de manera satisfactoria y positiva. ¿Por qué? Porque no es solamente una investigación, son varias investigaciones que lamentablemente la comprometen a la señora presidenta. La señora presidenta no ha sabido sacarse de encima, digamos, la participación de su familia de manera directa. La señora Dina Boluarte ha cometido errores de recibir regalos que luego ha tenido que con mentiras decir una cosa y luego decir otra cosa. La señora Dina Boluarte se ha sometido a circunstancias, digamos, de operaciones que son de estética, ella diciendo de que tiene un problema de salud, pero lamentablemente desde un inicio no lo ha enfrentado y ha dado respuestas que no han sido objetivamente claras y consecuentemente todo... ¿Cree que hay corrupción en su gobierno? Tiene problemas a raíz de su asunción cuando estuvo como ministra en Inclusión Social. Y lo ha tenido sus antecesores, como ha sucedido en este momento del ministro, digamos, de Inclusión Social, que ha sido destituido y que ha querido ser nombrado como embajador del Vaticano. En el Vaticano. Exacto. ¿Usted cree que hay un pacto entre el gobierno y el Congreso para mantenerse en el poder? Es que lo que pasa es que los hechos que han sucedido, quien la ha sostenido la señora Dina ha sido el Congreso. De eso tenemos que ser claros. No es que hay un pacto, ahí hay una repartija entre los grupos políticos que están dentro del Congreso, que son los intereses que han hecho para que se mantenga la señora Dina Boluarte. Usted ha sido congresista también y sabe cómo se maneja el Congreso.
esa repartija que usted nos dice, más o menos, ¿a dónde nos enfocaría? A ver, lo que pasa es que ahora se ha deteriorado tanto el Congreso. Yo soy institucionalista, yo soy un defensor del Parlamento Nacional y yo lamento que el Congreso no haya dado los niveles que realmente hubiésemos querido todos los peruanos para que haga el control político, para que haga la fiscalización. Entonces ha hecho el contubernio. Y tú empiezas a ver que para no aparecer ellos directamente, han puesto ministros de su ascendencia de ellos, pero de tercer y de cuarto nivel. ¿Que hay buenos ministros? Debemos reconocer que sí hay buenos ministros en algunos ministerios, pero mayoritariamente hay ¿El de Interior? El Interior tiene serios problemas, ha fracasado sus planes operativos y lamentablemente estamos llevando al desborde al país en el tema de sicariato, en el tema de cobro de cupos, y eso es sumamente peligroso. Y yo creo que ahí el gobierno que va a anteceder al gobierno de la señora Dina Boluarte tiene que asumir, digamos, con la más absoluta responsabilidad, un tema de poder erradicar la delincuencia para poder darle tranquilidad al país, para que los empresarios que están prósperos, digamos, con la posibilidad de quedarse en el Perú y que se están yendo, puedan retornar o no se vayan del país. ¿Cómo queda Acción Popular después de este hecho de haber sido considerado como uno de las bancadas más cuestionadas dentro del Congreso con los denominados niños? Y creo que todas las bancadas actualmente están manchadas. ¿Cómo queda Acción Popular para las próximas elecciones del 2026? Bueno, en el tema de los niños son de casi todas las bancadas, por no decirlo de forma general. Acción Popular en este momento ya ha destituido de la militancia a 3 parlamentarios que han estado involucrados en actos de investigación por actos de corrupción, que no está comprobado, pero que está en proceso de investigación. Y que esperemos nosotros que esas investigaciones se corran en el más breve plazo. Porque pienso de manera particular, y como militante de un partido político que tiene 68 años de vida institucional, creo yo que tenemos que, si no queremos ser, debemos aparentar ser. Pero yo creo que el partido tiene que limpiarse, el partido tiene que tomar acciones y actitudes que vayan en el fortalecimiento institucional, en esa confianza que ha tenido el Estado peruano en Acción Popular siempre. ¿Por qué yo digo en esa confianza? Acción Popular ha estado en el rescate de la democracia cuando hubo la dictadura de los militares. ¿Quién fue? El arquitecto Belaúnde. El arquitecto Belaúnde estuvo en 2 periodos presidenciales elegido por la población de una manera democrática. ¿Cuál es y la luego, estrategia? en la dictadura de Fujimori, estuvo Valentín Paniagua, que de 130 parlamentarios, siendo solamente 3 de Acción Popular, eligieron a Valentín Paniagua para que sea. Totalmente de acuerdo. Y en la dictadura de Vizcarra, porque ha sido una dictadura que ha sido articulada entre Fuerza Popular, ha sido articulada entre la gente de izquierda, que ha sido articulada para poder hacer que renuncie el señor Pedro Pablo Kuczynski, estuvo Acción Popular nuevamente. En esas circunstancias creo que Acción Popular en 4 gobiernos o en 4 presidencias que ha tenido, ha sabido demostrar lo que significa la responsabilidad de un partido político decente, honesto y transparente. Y si hoy tenemos problemas internos, tenemos que la nueva dirigencia ya está en un proceso de de un cambio de estatutos. ¿Por qué? Porque los estatutos son tan tediosos que tienen que pasar por la sala de disciplina 1, 2, y eso lamentablemente ¿Quién será no es rápido. los candidatos presidenciales? Acción Popular tiene aproximadamente, al momento tiene 4 candidatos presidenciales. Sí, tenemos en este caso al señor Edwin Martínez, congresista de la República, a quien lo golpean a cada rato y no lo quieren en su Tenemos región. a un señor Torres, que es un empresario, ya, militante del partido de muchos años. Tenemos a Alfredo Barrenechea, que lo ha dicho públicamente y lo ha declarado en todas las actividades que hemos tenido, partidarias, plenarios y todo, que quiere ser candidato a la presidencia. Y ¿se iba a comer chancho esta vez? El tema, que fue un tema montado contra Alfredo Barrenechea, tendremos para debatirlo en su momento. Y tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde. Son los 4 candidatos que actualmente tiene el partido. ¿Usted pretende tener algún cargo representativo? Yo soy un militante del partido, tengo más de 40 años como militante de Acción Popular, y nosotros como militantes estamos preparados para lo que el partido defina o para las situaciones que tengamos que afrontar. Perfecto. Ya sea en el tema de la plancha presidencial, ya sea en el tema del Senado o en otras, participaciones políticas que van enmarcadas fundamentalmente en poder recuperar el prestigio del partido y en hacer que esa militancia y en hacer que esa ciudadanía de más de 30 millones que siempre apostó por Acción Popular, siga apostando por Acción Popular, porque creo que sí estamos en la capacidad de hacer un gobierno que pueda darnos la tranquilidad fundamentalmente en el tema de seguridad ciudadana.
y en el tema de reactivación económica, que son los dos temas principales que tiene que ver el próximo gobierno. Esperemos que no solamente sean palabras, porque este Congreso manchó todo lo bueno que pudo haber hecho Acción Popular. Lo que ha pasado, Mayra, y eso es importante y creo decirlo en tu canal, que los demás partidos políticos o los demás interesados políticamente, cuando han visto que Acción Popular ha empezado a tener un crecimiento exponencial, digo crecimiento exponencial porque nosotros de haber tenido 3 parlamentarios, a 4, a 5 parlamentarios, pasamos a 25 sin tener candidato presidencial en ese periodo de transición, que definimos la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarra y que constitucionalmente me correspondió, pero en un golpe de Estado civil que no fue bien investigado por el Ministerio Público, lo asumió a quien no le correspondía, que fueron las minorías del Parlamento. Ese tema queda pendiente porque me interesa muchísimo ver las versiones que tienen de el señor Martín Vizcarra. Y en esas circunstancias termino en que con Johnny Lescano, que fue aceptado por el partido, que fue invitado por el partido en algún momento y que luego 4 veces fue parlamentario, pues lamentablemente tenía su propia agenda y no la agenda que tenía el partido. Y él postuló a la presidencia y hoy el día de hoy está junto con el señor, digamos, Mesías Guevara, en el lugar que siempre debieron estar, que era fuera del partido, uno deambulando y el otro en el lugar que le correspondía, que es en el Partido Morado. La verdad que ya lo dijo fuerte y claro.